Hola queridos hermanos, componentes de este grupo maravilloso se dan a llamar Espacio Varón. Estamos muy contentos porque a pesar de todo sigue funcionando. Un día oramos por uno, el otro día por otro, tenemos las noticias. Estamos contentos por Gianfranco Plastina, el hijo de Hugo. Seguimos orando por Ale Ferrari, para que, bueno, Dios lo preserve de un mal mayor, que realmente pueda superar este cuadro de COVID. Estamos gozosos por hermanos como Rodolfo, como Cifrido, como el propio Hugo, junto con otras hermanas, en esta decisión de ir a hacer una actividad solidaria y humanitaria a Inflamable. Pero también en la semana hemos tenido contacto con Dani Amarilla, que tiene el deseo en su corazón de usar la casa que era de su hijo Lucas, prefallecido, para tener un lugar allí de encuentro, para ayuda solidaria también. ¿Cuántas manos solidarias, cuántos corazones solidarios, cuántos corazones generosos, aún en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir? Porque a la pandemia se le suma la falta de empleo, y a la falta de empleo se le suma la carencia de alimentos y otras necesidades básicas. Por eso, como iglesia, estamos consustanciados con todas estas situaciones. Les quiero agradecer personalmente por que han mandado su foto. Vamos a hacer un video para el aniversario, que es el primer fin de semana de septiembre, y hemos recibido casi el 98% de las fotos, y oramos para que Ricardo Ramos, con un guión que ya hemos preparado y que lo van a realizar ustedes, pueda hacer un video mostrando lo que es Espacio Varón, el alcance que tiene, y también la interacción que hay entre las clases, los deberes, los motivos de oración, etcétera, etcétera. Así que estamos muy gozosos por este espacio. Hay otros, ¿no es cierto? Y gracias, porque la mayoría de los que participan también participan en las reuniones oficiales, como los viernes, los domingos, alguna vez en alguna reunión de matrimonios, y otras actividades más, haciéndose cargo de los adolescentes, de los jóvenes, en fin, de una serie de cosas que hacen a la vida de la iglesia. Capítulo final de Primera Juan. Gracias a Dios, y lamentablemente no vamos a poder terminar este jueves con el capítulo 5, porque es tan rico, tiene tantas cosas, que vamos a tener que estar un jueves más para tratar de cerrar con los versículos que nos van a quedar. Hemos puesto un título, al capítulo 5 le hemos puesto el título de Mata Dudas. Mata dudas. Juan se encarga en el capítulo 5 de pulverizar, de aniquilar, de hacer desaparecer cualquier tipo de dudas. Nos hablaba Nelson hace 15 días de la fe que vence al mundo, una fe victoriosa. Y a mí se me ocurrió hacer un cuadrito para que lo recuerdes. A veces los cuadritos quedan en la mente, en nuestra memoria, y nos sirven para recordar.
Allí aparece, del versículo 1 al 5 del capítulo 5 de Primera Juan, aparece el cuadrito. El que cree, nace, gracias a Dios, ¿no? Nuevas criaturas. El que cree, ama, una de las características, de las marcas del creyente. Ama al prójimo, ama a su hermano y se ama a sí mismo. Y se ama a sí mismo. El que cree, guarda. Claro, la palabra, ¿no es cierto?, entra en nuestras vidas como si fuese una caja y se va acumulando, nos va haciendo sólidos, nos va edificando, nos va haciendo crecer. El que cree, guarda, no tira, no dilapida. El que cree, disfruta. ¿Saben una cosa? Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. No es cierto que el creyente es amargado, no es cierto que vive triste, no es cierto que el creyente es una babosa que se vive arrastrando. El creyente es el más feliz porque vive una vida elevada por sobre la media de la población de la Argentina y a nivel mundial. El creyente vive una vida elevada porque vive pensando en el reino y disfruta aún los días que le toca vivir en la tierra como extranjero y peregrino, sabiendo que le espera la ciudad de refugio celestial. Algunos hermanos de Espacio Varón contestaron el otro día las 4 preguntas. Ciudad de refugio, ancla del alma, precursor y el sacerdote de nuestras vidas. El creyente que cree, disfruta. Y por último, el que cree, vence. Esta es la victoria que nosotros tenemos. Nos unimos al vencedor. Nos subimos al carro del vencedor. Todo lo hizo Cristo, pero esa victoria es compartida, la comparte con nosotros. Somos victoriosos, somos más que vencedores. ¡Qué maravilloso! Somos más, nosotros que éramos fracasados, derrotados, perdedores. Dice la palabra de Dios en Romanos, somos más que vencedores, hermanos. Pero después vienen los versículos del 6 al 12. Chicho o Eliseo Procopio nos enseñó acerca de los testigos y del testimonio que legitiman la deidad de Cristo. Él nos había explicado que el gran problema que tenían los agnósticos era que decía que la divinidad había venido sobre el Señor Jesús en el momento de su bautismo y se había ido del Señor Jesús en el momento del Getsemaní, cuando derramó grandes gotas como de sangre. Claro, ni en el nacimiento, ni en la crucifixión, el Señor fue humano. Mejor dicho, solamente fue humano. El Señor no fue divino. O sea que nunca murió Cristo, 100% hombre y 100% Dios, en la cruz. Por lo tanto, esa muerte sacrificial carecía de valor. ¿Qué hizo Juan en este capítulo 5 llamado Matadudas? Nos demuestra que Cristo era perfecto hombre y perfecto Dios y llama a los testigos. En primer lugar, el Espíritu Santo de Dios, ese que nos convenció de pecado, que nos lleva a toda verdad, que nos guía a toda verdad, es el que da testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios. En segundo lugar, el Padre, claro, el Padre que lo envió, que pergeñó el plan de salvación desde la eternidad pasada. Da testimonio, lo hizo en su bautismo, lo hizo en el monte. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En tercer lugar, Cristo mismo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Verbo, como dice Juan, da testimonio de sí mismo. En cuarto lugar, su bautismo es una prueba evidente de que la Trinidad aprobaba que el Señor Jesús salga a hacer su ministerio público, ¿sí?, dejando la carpintería de su padre y sus años mozos. En quinto lugar, hay un testimonio evidente en la misma cruz, en la misma muerte expiatoria del Señor,
donde el cielo mismo tembló, la tierra tembló, se abrieron los sepulcros, donde la noche se hizo oscura, donde el velo del templo se rasgó. Evidentemente su muerte fue un testimonio claro de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero por último, en sexto lugar, nuestra fe y la vida eterna que nosotros tenemos como un tesoro es otro de los testimonios que evidencian que hemos sido salvados por el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Mesías prometido, el Mesías encarnado. Y llegamos a nuestras porciones que comienzan en el versículo 13 y por ahora van a terminar en el versículo 18. Miren, es tan rico esto que vamos a decir que merecen que lo analicemos concienzudamente. Versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes van a ver que aparece muchas veces la palabra saber. Juan declara en este versículo 13 el propósito de todo lo que dijo hasta ahora. Todo lo que dijo hasta ahora, del capítulo 1 al 5:13, es para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Estos pueden saber, tener certeza que tienen vida eterna. Podemos decir que a partir del versículo 13, Juan se encarga de subrayar las certezas. Dice Juan: si ustedes tienen las marcas de los hijos de Dios, pueden saber, pueden tener la certeza que han nacido en la familia de Dios. Nuevas criaturas que nos incorpora a una familia espiritual de la cual no formábamos parte. Nosotros formamos parte de una familia sanguínea. Somos parientes de, hijos de, hermanos de. Bueno, en el caso de la familia de Dios, hemos sido trasplantados, sacados del mundo para integrar la familia. Todos tenemos el mismo apellido, el mismo padre. Somos cristianos, hijos de Dios, hijos del mismo Padre. La palabra de Dios, dice Juan, fue escrita para que los que creen también puedan saber que son salvos. O sea, saber que tenemos vida eterna. Saber que hemos nacido en una familia nueva, la familia de Dios. Saber que somos salvos. Juan da una clase de certeza que mata o despeja toda duda. Ahora, al partir del versículo 14, nosotros nos encontramos, vamos a considerar el 14 y el 15, con que el cristiano no tiene que suponer, a ver, déjenme que le diga sinónimos, no tiene que sentir, no tiene que palpar como en la oscuridad, no tiene que estar meramente esperanzado, no tiene que hipotéticamente creer que es salvo, no tiene que pensar que potencialmente es salvo, no. Juan dice, tiene que saber con convicción, con seguridad y con certeza absoluta que somos hijos de Dios. Yo no sé si alguna vez dudaste. Hablando con algunos integrantes de Espacio Varón, me dicen, bueno, Carlos, pero ¿sabes qué pasa? Yo me miro al espejo y me conozco los defectos. Nos hablaba el otro día el orador el domingo de que el pasado a veces nos tiene pausados. Hermanos, basta de mochilas, basta de cargas, basta de mirar hacia el pasado. Pero también en el presente, muchas veces pensamos, yo no me merezco ser hijo de Dios. Yo realmente no completo todas las marcas, las características, las virtudes que tiene que tener un hijo de Dios. No podemos andar por la vida dudando.
Juan escribe su carta para que aquellos destinatarios, perseguidos, humillados, no duden, tengan certeza. Y este capítulo 5 es el capítulo que mata las dudas y que nosotros tenemos que apropiarlo para estar seguros, convencidos, fuertes, victoriosos. Miren, los versículos 14 y 15 nos enseñan algo. Si yo te pregunto a vos, un año de creyente, 20 años de creyente, ¿qué es lo más importante de una oración a Dios? Vos me podías contestar muchas cosas, pero muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, hilvanar palabras espirituales, no olvidarse de dirigirle al Padre. Siempre hay que comenzar por agradecer, Carlos. Sí, es cierto. Pedir lo que conviene. Decirle que se haga tu voluntad. Hacerla en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que dijimos es muy relevante, pero ¿sabéis una cosa? Lo más importante lo revela Juan. ¿Qué es? Que Él nos oye. Escucha. Que Él nos oye. Lo más importante de una oración del creyente es que Él nos oye. Busca el Salmo 115. Fíjate. Los ídolos tienen boca pero no hablan. Tienen ojos pero no ven. Tienen orejas pero no oyen. Hay un episodio allí en el capítulo 1, versículo 13, todo el capítulo 1 prácticamente, de Lucas, donde el ángel le dice a un tal Zacarías, ahora vas a ver de quién es padre, no temas, porque tu oración ha sido oída. Ya era grande, Zacarías. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. El papá de Juan el Bautista tuvo una revelación de parte de un ángel. Él se pensaba que Dios no oía su oración. A veces podemos pensar igual. Dios no oye mi oración. Tengo pecado. No sé hablar. No sé dirigirme a Él. No tengo las palabras precisas. Estás equivocado. Dios te oye y Dios me oye. A pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis debilidades. Si hay pecado, confesalo, arrepentite y déjalo. Pero Dios te oye. Quiero que sepas que Dios te oye. Zacarías, Dios ha oído tu petición, dice Juan. Léelo conmigo. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro, si pedimos pavadas, si pedimos cosas que realmente van a ser perjudiciales, que no son para nuestro bien, no es que Dios no nos oye. Siempre nos oye. Es omnipresente, omnisciente, además de omnipotente. Siempre oye, pero mejor que no escuche. Por eso Juan es esclarecedor lo que dice. Tenemos que pedir bien, pidiendo siempre conforme a su voluntad, pero hay una certeza. Él nos oye. ¿Sí? El Hijo de Dios tiene que ir ante la presencia de Dios con confianza. No con desfachatez, no siendo ordinario, no desprolijamente, ¿sí? Cerrando la puerta de su cámara, dice la Biblia, de sus pies, dirigirse a Dios, pero con confianza. Él nos oye. Los versículos 16 y 17, quiero desarrollarlos, nos hablan de una responsabilidad que tenemos. Carlos, yo soy nuevo en la fe, hace poquito que me convertí, vengo de un pasado muy triste, muy complicado. Bueno, quiero decirte, no importa cuál es tu nombre, mírame, tenés una responsabilidad. Tenés una responsabilidad. ¿Sabes lo que nos dicen los versículos 16 y 17? Como hijos de Dios podemos y debemos velar por la vida de nuestros hermanos en la fe.
No nos dejamos caídos, como hicieron el sacerdote y el levita de Lucas 10. ¿Te acordás? Allí estaba el pobre hombre que había sido maltratado por los malhechores. Pasó un religioso, pasó un conocedor de la ley y le hicieron ole, como decimos habitualmente. Ole. Quiero que después que me escuches, leas ahí en soledad en tu casa Lucas 10 y vos te vas a dar cuenta que la persona a la cual el Señor Jesús le estaba hablando era un intérprete de la ley. Todo esto que él cuenta del buen samaritano viene a raíz de alguna pregunta que este hombre le dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi? ¿Cómo no sabes? ¿Cómo no vas a saber quién es tu hermano en la fe? Sí que sabes. El versículo 29, el intérprete de la ley le pregunta, haciéndose inocente: ¿y quién es mi prójimo? Si alguna vez te lo preguntás, el Señor te lo contesta rápidamente: el que usó de misericordia con él. ¿Con quién? Con aquel hombre que estaba tendido. Y la mira y le dice: andá vos y hace lo mismo. Usá tu misericordia. Como hijos de Dios podemos y debemos velar por la vida de nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántas veces, por circunstancias, por afinidad, por ascendencia, por parentesco, por función, por confianza, por rol, nos enteramos de que un hermano o hermana ha caído en pecado o está jugando con fuego de la tentación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una opción es ignorar, minimizar, cubrir, tapar, consentir, criticar. Quiero decirte que la respuesta es no. Esa no es la actitud de un cristiano. Tenemos, como dice la Biblia en los versículos 15 y 16, que orar con él y orar por él. Repetí conmigo: orar con él y orar por él. ¿Pidiendo qué? Bueno, pidiendo que Dios lo ayude a liberarse de ese pecado, o que Dios intervenga para que no lo cometa, o que lo evite, o que se aparte del mal, o que se arrepienta y que confiese para que Dios pueda restaurarle. Claro, hay casos que Juan dice no vale la pena pedir por restauración, pero hay muchos otros casos que sí valen la pena. Valen la pena, hermanos. ¿Por qué? Porque mi oración, mi intervención, mi palabra, mi sugerencia, mi acompañamiento pueden evitar que un hermano en la fe, que también es mi prójimo, no solamente mi prójimo es el vecino, el que camina al lado mío, mi compañero de trabajo, mi compañero en la fe, mi hermano en la fe es mi prójimo. Y la Biblia nos aclara, nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dios lo restaurará, lo hará volver a su estado anterior, lo edificará. El Señor no deja tirado a nadie, es el buen samaritano eterno. Tenemos que interceder por aquellos que son nuestros hermanos en la fe y están mal. Finalmente, Juan también menciona el caso del pecado de muerte. Yo quiero aclararlo, hablar de esto brevemente. Hay casos que dice Juan, no vale la pena pedir por restauración. ¿Cómo es esto, Carlos? Es que no son hermanos en la fe. Vos no podés pedir a alguien que no es nueva criatura, que no ha creído en Cristo, que sea restaurado. No, primero tiene que ser convertido.
Primero tiene que recibir a Cristo como su Salvador, tiene que haber un nuevo nacimiento, ¿sí? Si nunca ha nacido de nuevo, no podemos orar por su restauración. Juan está pensando en personas que son apóstatas. ¿Qué son apóstatas? Aquellos que han oído las grandes verdades de la fe cristiana, se han convencido inicialmente, se han convencido intelectualmente de que Jesús es el Cristo, incluso han hecho profesión de fe, levantaron la mano. ¿Cuántas veces viste? Personas que desaparecieron, aunque nunca fueron verdaderamente salvos. Dice la palabra de Dios que gustaron de cosas espirituales, pero que renuncian a ellas y repudian al Señor Jesucristo de palabra y con su conducta. Hebreos 6, 5 y 6 es muy claro. Es un pecado que conduce a la muerte espiritual. No hay escapatoria. Muchas veces lo hemos visto con nuestros ojos. También a la muerte física. Porque no hay peor pecador que un apóstata. Alguien que fingió estar arrepentido, creer en Cristo y no lo ha hecho. Ha fingido. Hipocresía, careta. ¿Sí? No es real. A veces también la muerte física acompaña estos actos de apostasía. Dice Hebreos 6, 5 y 6, gustaron de la buena palabra de Dios, admiraron los milagros de Jesús, los de los apóstoles, y recayeron, rechazando deliberada y maliciosamente a Cristo, traicionándolo. No pueden crucificar, ridiculizando a Cristo para sí mismos. No pueden crucificar nuevamente para sí mismos al Hijo de Dios. Eran los gnósticos, estas personas que combatían la verdad, que confrontaban la verdad, que trataban de mentirle a los oyentes y desviarlos de la fe. Falsos maestros que negaban la deidad de Cristo y la suficiencia de su obra expiatoria. Bueno, terminamos aquí. Vamos a dar algunos deberes que van a aparecer en las placas. Por favor, pregunta número 1. Del versículo 1 al 5. El que cree, nombrame las 5 cosas que vivencia, que vive, que experimenta. ¿Qué 5 cosas hemos mencionado? Versículo 6 al 12. Los testigos o testimonios que legitiman la deidad de Cristo. ¿Quiénes son? Nombrame los 6, lo hemos dicho, los 6 que dan testimonio de que Cristo era un perfecto hombre y un perfecto Dios. Quiero que me digas, en tercer lugar, qué 4 cosas tenemos que saber conforme al versículo 13 y al versículo 14. 4 cosas tenemos que saber relacionadas con la vida eterna, con la familia de Dios, con nuestra salvación, ¿sí? Y con nuestra oración. En cuarto lugar, ¿qué certeza tengo yo de que Dios me oye? ¿Qué es lo más importante de la oración? Que Dios me oye. Decime, ¿qué pasó, sí, con los ídolos, según el Salmo 115? ¿Y qué pasó con Zacarías, según Lucas capítulo 1? Ahí tenemos 2 ejemplos, 2 antítesis. Los ídolos por un lado y el Dios de Zacarías oyendo por el otro. Y por último, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer a favor de un hermano que cayó o que puede caer, o que está en peligro de caer, o que está jugando con la tentación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Contestalo, por favor. Que Dios te bendiga.